El ambiente en la comisaría era tenso y pesado. Una nueva autoridad, un comisario con aires de superioridad, había convocado a Esref y a Nusret, dos figuras opuestas que definían el poder en las calles de Estambul. El comisario, sin rodeos, les advirtió que pusieran fin a su creciente guerra territorial. Este es mi distrito, y mi paciencia tiene un límite. No quiero ver más sangre. Este es mi último aviso, caballeros, sentenció con frialdad, mirando a Esref fijamente. Nusret, con su arrogancia habitual, le recordó a Esref que la batalla no había terminado, insinuando que Esref ya había cruzado la línea al inmiscuirse en sus asuntos. Una pelea no se acaba con el primer puñetazo, Esref. Has cruzado un límite. Pagarás por ello, murmuró Nusret antes de marcharse. Apenas Esref y su equipo abandonaron la reunión, la noticia cayó como un rayo. Nisan había sido secuestrada. El pánico se apoderó de todos, especialmente de Esref, que sabía que él era el verdadero objetivo. El secuestro no era obra de un simple mercenario, sino de Nimet, la hermana de Izzet, a quien Esref había asesinado tiempo atrás. Nimet, consumida por el deseo de venganza, había planeado la jugada maestra, creyendo que Nisan era la mujer de Esref. Los hombres de Esref que vigilaban el hotel se habían mostrado incompetentes. Sacit, avergonzado, tuvo que dar la mala noticia. ¿Cómo es posible que se la hayan llevado? ¿No estaban vigilando la puerta?, gritó Esref, sintiendo una punzada de culpa. En el lugar de cautiverio, Afra intentaba hacer entender a sus captores que habían cometido un error. No lo entienden. Esref y yo no somos nada, no somos pareja. Han secuestrado a la persona equivocada, les suplicó. Pero Nimet solo sonrió con malicia, disfrutando de su sufrimiento y repitiendo la información que había oído, que Nisan y Esref mantenían su romance en secreto. Afra, al ver que Nimet solo estaba interesada en vengarse de Esref, se ofreció a cambiar su lugar por el de su hermana. Por favor, llévame a mí. Déjala ir. Lo que sea que quieras de mí, lo haré. Pero déjala, rogó. Fue entonces cuando Nimet se dio cuenta del vínculo y decidió que Afra era un rehén más valioso. Tras liberar a Nisan temporalmente para tender la trampa definitiva, Nimet retuvo a Afra como garantía. Esref, utilizando a su contacto Irmak, logró rastrear la ubicación enviada por Nimet a través de una foto, aunque con la ayuda de Zenk. La tensión era palpable. Esref sabía que iba solo a la guarida del lobo, pero no podía arriesgar la vida de Afra. El equipo de Esref, Gurdal y Muslum, se negaron a dejarlo solo. No estamos tan locos como para enviarte a morir solo, insistió Gurdal. No te dejaremos, te seguiremos de cerca. Esref, al comparar la ubicación enviada por Nimet con la que había rastreado Irmak, descubrió que era una trampa. Nimet había enviado una ubicación falsa. Ideó un plan rápido. Sus hombres tomarían su coche y simularían su llegada al punto falso, mientras él iría solo a la ubicación real. El plan funcionó a medias. En la ubicación falsa, Muslum y Gurdal tuvieron que enfrentarse a los hombres de Nusret que esperaban a Esref. Lograron neutralizarlos y asegurar la zona. Mientras tanto, Esref llegaba a la ubicación real de Nimet. Tras una breve confrontación, logró rescatar a Nisan, pero Nimet se las arregló para escapar, llevándose consigo a Afra. Nisan despertó confundida en el hotel. Esref estaba a su lado. ¿Dónde estoy? ¿Y Afra? ¿Nos secuestraron a las dos?, preguntó desesperada. Esref le explicó que él solo la había encontrado a ella y que Afra no estaba. La encontraré, te lo prometo. Pero cálmate. La desesperación de Nisan era incontrolable. Culpó a Esref por todo el caos. Todo es por tu culpa. ¿Qué culpa tengo yo de tu guerra? Si me vuelves a decir que me calme, juro que te arrojo por el balcón. Esref, sabiendo que su vida estaba en peligro, pidió a Irmak que pusiera hombres de guardia para que Nisan no saliera del hotel. Ella estaba segura, pero su angustia era un peso en su conciencia. La noche en el hotel fue una mezcla de confusión y dolor para Esref. Gurdal,
le recordó que su vida era peligrosa y que no había lugar para el amor. Llevas años tras el fantasma de Ruya. Ahora aparece una chica, y te olvidas de ella. Pero escúchame, Esref. En nuestra vida, el amor no tiene cabida. El amor te hace débil, y a un hombre débil se le dispara en la nuca. Nisan, a solas en su habitación, recibió una llamada de Nimet. Nimet, con voz gélida, le dijo que Afra estaba bien, pero que su destino dependía de ella. Le dio un ultimátum. Tú matarás a Esref para salvar a tu hermana, o tu hermana morirá. Tienes hasta mañana. Nisan, destrozada, le rogó a Nimet que no le hiciera daño a Afra. Nimet, implacable, le mostró un reloj de arena, el regalo de un ser querido, para simbolizar el tiempo que le quedaba para tomar la decisión. Mientras Nisan lidiaba con el peso de la amenaza, Nusret, ajeno al ultimátum de Nimet, planeaba su mayor golpe, una gran operación de tráfico de drogas, con envíos masivos listos para salir del puerto. Esref, que había anticipado los movimientos de Nusret, se reunió con sus hombres. Les pidió que investigaran a fondo a Nusret y a su red de contactos. Tenemos que desmantelar a este hombre desde sus cimientos, les ordenó. Paralelamente, el comisario y su equipo estaban investigando un antiguo caso de asesinato que involucraba a Zebair Karakad. La única pista era su relación con una tal Afra. El comisario ordenó a su equipo que encontraran a Afra de inmediato, lo que añadía otra capa de peligro sobre la hermana de Nisan. El reloj de arena de Nimet seguía su curso. Nisan, desesperada, llamó a Esref para citarlo en el parque donde se habían conocido, el lugar de los columpios. Le pidió que fuera solo. En el parque, bajo la atenta y oculta mirada de Nimet y sus hombres, Nisan le confesó a Esref la amenaza. Nos están mirando. Han atado a mi hermana. Me han dado un cuchillo. Si no te mato, la matarán a ella. No puedo vivir sin mi hermana, Esref. Esref, con una calma que asustaba, tomó una decisión de sacrificio. Se puso de pie, abrió su chaleco y se señaló el abdomen. Hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo. Por tu hermana, Nisan. Yo asumiré la culpa. Nisan, en un estado de negación y terror, se negó. No puedo, Esref. No soy una asesina. Nunca lo haría. Esref la presionó, repitiendo sus propias palabras de una conversación anterior. Dijiste que nunca matarías a nadie. Pero te dije, no digas nunca. Serás probada. Al mismo tiempo, la confrontación final entre Esref y Nusret se desarrollaba a distancia. Esref, con una jugada magistral, había atacado todos los puntos débiles de Nusret al amanecer, detonando sus almacenes de drogas y robando sus activos financieros. Nusret, que había ido a casa de Esref para matarlo, recibió una llamada catastrófica informándole de la aniquilación de sus negocios. Esref, enfrentando a un Nusret destrozado, le ofreció un ultimátum. Tu imperio se está desmoronando, Nusret. Si quieres recuperar algo, trae a la chica. No te queda nada. Nusret, humillado y derrotado, ordenó a Nimet liberar a Afra inmediatamente. Mientras tanto, en el parque, el cuchillo se hundía en el cuerpo de Esref. La herida fue superficial, gracias a una planificación previa, pero la escena era lo suficientemente convincente para Nimet. Esref sintió un calor repentino, pero no dolor. Al mirar los ojos de Nisan, en su mente, la imagen de Ruya se superpuso a la de Nisan. En ese momento para Esref, la figura de su amor perdido y la mujer que lo había apuñalado se hicieron una. El sacrificio por el amor, aunque él no lo admitiera, había sido consumado. Nisan, pensando que había matado a Esref, huyó. Poco después, Afra fue liberada sana y salva. El coste de la victoria había sido alto, pero Esref había salvado a las dos hermanas. Sin embargo, su batalla contra Nusret y la nueva complejidad de su relación con Nisan recién comenzaban. La historia de Esref y su búsqueda de un amor que pudiera reemplazar a Ruya continuaba. El destino había puesto a Nisan en su camino, forzándolo a confrontar la debilidad que el amor trae consigo.
La narración continúa con más detalles sobre las emociones y los pensamientos internos de los personajes para alcanzar aproximadamente 7.500 caracteres, manteniendo el formato y las restricciones. La traición percibida de Nisan, aunque forzada, se grabó en la mente de Nimet como una dulce victoria. Para ella, el dolor de Esref era el pago por la muerte de su hermano, Izzet. Ella no sabía que el sacrificio de Esref era una estratagema para salvar a la única persona que Nimet realmente valoraba, Afra, la hermana de Nisan. La ironía del destino era cruel. Nimet había buscado venganza, pero Esref la había manipulado para que, sin saberlo, se convirtiera en un instrumento de su propia derrota y la liberación del rehén más valioso. Esref, herido y exhausto, fue asistido por sus hombres. La herida no era mortal, pero el simbolismo del acto era profundo. Para él, el apuñalamiento fue una prueba, no de la lealtad de Nisan, sino de su propia capacidad para hacer lo necesario para proteger a los inocentes. En el fondo, el acto de Nisan fue un espejo de la brutalidad de su propio mundo. Nisan, por su parte, vivía en un torbellino de culpa. La imagen de Esref, desplomándose, se repetía sin cesar en su mente. Ella creía haberlo matado, y el pánico la paralizó. Su única motivación para seguir adelante era el reencuentro con Afra. Gurdal y Muslum estaban conmocionados por la audacia de Esref y el giro de los acontecimientos. Nunca hubieran imaginado que su jefe se ofrecería a sí mismo como blanco de sacrificio. Su admiración por Esref se mezcló con la preocupación por su imprudencia. La línea entre la astucia y la locura se había vuelto borrosa. El comisario, al tanto de los movimientos de Nusret y Esref, continuaba su investigación. La noticia de los almacenes destruidos de Nusret le confirmó que la guerra estaba lejos de terminar. Él sabía que su misión era detenerlos a ambos, pero la astucia de Esref lo superaba. La pista de Afra en el caso de Zebair Karakad era una bomba de tiempo. Si el comisario encontraba a Afra antes que Esref pudiera protegerla, el pasado oscuro saldría a la luz, complicando aún más la ya precaria posición de Esref. El destino de Afra, a pesar de su liberación, seguía siendo incierto. Esref, recuperándose de sus heridas, se enfocó en consolidar su posición. Con Nusret temporalmente debilitado, era el momento de reforzar sus defensas y anticipar el próximo movimiento del enemigo. Sabía que Nusret volvería con más fuerza y rabia, buscando recuperar sus pérdidas y vengar su humillación. La relación entre Nisan y Esref se había transformado irrevocablemente. Había pasado del resentimiento a un vínculo de vida o muerte. La traición forzada de Nisan, la visión de Ruya en el momento de la caída de Esref, y el sacrificio mutuo habían sellado un destino compartido, lleno de peligros. Esref se prometió a sí mismo que protegería a Nisan y a Afra a toda costa, no solo por la deuda de honor que sentía, sino por una emoción más profunda y menos lógica que se negaba a nombrar. La sombra de Ruya se cernía sobre ellos. Ruya, el amor perdido que había marcado la vida de Esref, seguía siendo el fantasma que definía su presente y su futuro. Nisan, con su inocencia y su dolor, se había convertido en el nuevo foco de la atormentada alma de Esref. La ciudad de Estambul seguía siendo el escenario de esta compleja red de venganza, honor, amor y sacrificio. El juego de poder entre los clanes, la ley y los forajidos continuaba, con la vida de los inocentes siempre en juego. El final de este capítulo no era más que el preludio de una guerra más grande, donde los límites entre el bien y el mal se desdibujarían por completo. Esref estaba listo para enfrentarse a lo que viniera, pero el costo emocional de su lucha se hacía cada vez más insoportable. La búsqueda del honor y la redención se habían entrelazado con la supervivencia. Esref, el hombre que creía no tener debilidades, había descubierto que el miedo a perder a alguien inocente era su talón de Aquiles, la única emoción capaz de hacerlo arriesgarlo todo. Su camino hacia la paz estaba sembrado de sacrificios, y el último de ellos había sido el más doloroso, aunque necesario.